Complacido estén acá en esta disertación virtual, en esta clase, dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Santa María, de la asignatura Derecho Procesal Penal 2. Hoy nos convoca el tema de los órganos policiales de investigación en el proceso penal. Vamos a hacer unas consideraciones generales sobre la actuación de dichos órganos en este proceso, que es regulado tanto por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como por el propio Código Orgánico Procesal Penal. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y estas disertaciones virtuales sobre derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal constitucional, la pueden ubicar ustedes en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y encontrar allí la respuesta a las preguntas vinculadas a este ámbito del derecho. Bueno, mis estimados, aquí me encuentro pues en un aula universitaria, en un aula de la Universidad Santa María. Solito estoy, ¿verdad? Como un alumno más, queriendo aprender un tanto en esta realidad virtual. Mi estimado, nos convoca hoy entonces el tema de los órganos policiales dentro del proceso penal venezolano. Es obvio, mis estimados, que la consideración de los órganos policiales ha de entenderse en esa bifurcación de la actuación policial que se concibe desde un punto de vista procesal, penal, criminológico y hasta criminalísticamente, en el ámbito de lo que se denomina la represión y la prevención del delito. Es obvio que si aludimos al ámbito de la prevención del delito, no nos estaría ocupando un proceso penal. Y entonces, porque el delito, bueno, ha sido prevenido, como se pretende asumir en una perspectiva criminológica, ¿ok? Entonces, la policía de prevención. Obviamente que si estamos hablando de un proceso penal, es a partir de la comisión de un delito, ese conocimiento de la comisión de un delito y que por lo tanto alude a la fase preparatoria de ese proceso penal, el conocimiento que hace activar un proceso. Como lo he dicho yo en otras oportunidades, cuando abordaba un símil con respecto a esto, es así como la pasta de dientes que sale de un tubo y que más nunca va a poder regresar al mismo. Es como el proyectil que sale eyectado de un arma de fuego y que más nunca va a poder regresar a la misma. Es decir, el conocimiento del delito, formas de conocimiento del delito, es lo que conlleva a la activación de un proceso penal. Para decírtelo en términos mucho más técnicos de teoría del proceso, es decir, es el ejercicio de la acción. La pretensión, recuerdan aquella obra clásica de Jaime Guasp, la pretensión procesal, entonces donde se dividía el concepto de pretensión con la noción de demanda, con la noción de acción. Nada que ver con demanda dentro del proceso penal, a menos que se tratare de la llamada acción civil derivado de hecho ilícito penal, cuyo procedimiento especial se inicia a partir de una interposición de la demanda. Pero el conocimiento del proceso penal, el conocimiento de un delito, mejor dicho, es lo que hace activar el proceso. Cuidado con confundir con la idea en el proceso civil, que como allá en el proceso civil se inicia el proceso con la interposición de la demanda y que eso precisamente va a originar la llamada trabazón de la litis contestatio, la posibilidad de contestar esa demanda, bien sea con cuestiones previas o con defensas de fondo. Vayamos a entender que como se parece mucho la demanda con la acusación penal, que el proceso penal se iniciaría a partir de la interposición de la acusación. Porque no, ya hemos visto ya en estas sesiones, ¿verdad?, que hemos venido hablando en este semestre con la Universidad Santa María, en esta sección de Derecho Procesal Penal, sabemos que existen actos, incidencias procesales previa a la interposición de la acusación y que esas incidencias procesales están demarcadas dentro de un proceso. Es decir, la fase preparatoria no es una fase administrativa,
no es una fase solamente de policía, por más que ahora se pretenda, y yo los invito, los que estén interesados, este viernes a las 4 de la tarde, iré a dar una disertación sobre 2 resoluciones que surgieron de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia del 29 de abril, donde se pretende agilizar los lapsos, las causas procesales, tanto en fase preparatoria, en fase intermedia y en fase de juicio, que a mi modo de ver, no solamente ello iría a conducir, si eso es lo pretendido, a la agilización de causas, sino que más o menos se echa el cesto de la basura por lo menos una cuarta parte del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, bueno, lo que pretendo abordar, lo que pretendo decir es que esa actuación policial generalmente se ubica en esa fase preparatoria. Por ejemplo, mucho tiene que ver la actuación policial con la circunstancia de la aprehensión, ¿ok? Bien sea la aprehensión del sospechoso o del ordenado en aprehensión. Pero no solamente, digamos, la ejecutoriedad de una pretensión coactiva, bien sea que haya sido decidido por un juez de control en una orden de aprehensión, en una medida judicial preventiva, privativa de la libertad, lo que ubica la actuación policial, sino que esa actuación policial se ubica fundamentalmente en una actividad criminalística, es decir, la investigación de la comisión del delito. Estimados, obviamente que no debería nunca confundirse criminología, ¿verdad?, con criminalística, porque cuando hablamos de lo criminológico trata de explicar en palabras menos, palabras más, en una perspectiva sociológica de por qué se cometen los delitos. En cambio, la criminalística más bien lo que hace es investigar los elementos que conforman a un delito y fundamentalmente la noción de individualización de tanto del hecho como de quien lo ha cometido, a los efectos de que finalmente el titular de la acción penal dentro de un sistema acusatorio como el nuestro, que es el Ministerio Público, puede imputar, y ya saben ustedes que esa imputación va a ser en sede jurisdiccional. Entonces, esa policía iría a ostentar, en primer lugar, una función, digamos, de represión del delito, y bien concreto en la represión del delito es la llamada aprehensión del sospechoso. Todavía muchos de ustedes no lo han visto porque no hemos visto el tema de la flagrancia en el proceso penal, pero allí juega un papel fundamental la actuación policial, pero no solamente en la ejecutoriedad de la coerción ordenada, sino en el ámbito de la investigación criminalística bajo la égida del fiscal del Ministerio Público, porque sigue siendo el fiscal del Ministerio Público el llamado titular de la acción penal, bien sea porque lo establezca el 285, numeral 3 y numeral 4 de la propia Constitución, sino como lo establece el artículo 111 del Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público. Es decir, en una perspectiva constitucional, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se casa con un sistema procesal penal que es el sistema acusatorio. Y en ese sistema acusatorio, bueno, la titularidad de la investigación, de la imputación, de la probanza, de la exigencia de internamiento de quien ya ha sido condenado, la asume el fiscal del Ministerio Público. Pero vamos, ese fiscal del Ministerio Público no es más que un abogado, como lo soy yo, como lo son muchos de los que están viéndome ahora, ¿verdad? De los que pretenden ser mis estudiantes. Y que por lo tanto, aun cuando alguno de ustedes haya estudiado, como por ejemplo en la Universidad Santa María, que se exige como materia criminalística, hayan estudiado aspectos vinculados, aquí hay un Edgar que está pidiendo, levantando la mano, pero yo veo acá que estoy grabando, que se me escucha y por lo tanto yo continúo en lo mío. Entonces, la noción, la sapiencia dentro de lo que es
un espectógrafo de gases, de sonido, de trayectoria de bala, de una experticia de reconocimiento, de una autopsia, en fin, variables criminalísticas, grafotécnicas, etcétera, la asume el órgano policial. Y no podemos decir que el órgano policial es quien estaría asumiendo la titularidad de la acción penal. Lo es el Ministerio Público, pero bajo una adscripción procesal, no es una adscripción funcionarial. ¿Ok? A pesar que últimamente, de 4, 5 años para acá, existen direcciones de investigación, direcciones criminalísticas en la propia sede del Ministerio Público, como también existen direcciones de investigación criminalística en el ámbito de la defensa pública penal. Entonces, bueno, como me lo exige el temario de la Universidad Santa María, yo tengo que vincularme definitivamente a cómo se ha regulado normativamente el tema de los órganos policiales, ¿ok? Y siendo esa necesidad de adscripción normativa, como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal y unas leyes vinculadas al tema, bueno, yo voy a tener que referirme a esa referencia normativa, ¿ok? Recuerden que todo esto, todas estas láminas que yo estoy colocando acá, yo la ubico en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, en cada una de las clases para que se atengan a ello, ¿ok? Bueno, yo, por otra parte, recomiendo este trabajo importantísimo de un gran criminólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela, que también estará ubicada, aunque esta es la referencia, está ubicada en mi clase YouTube, ¿verdad? Sobre lo que estoy abordando hoy, que se denomina, y él se lo pregunta, Policías de Investigaciones, reflexiones sobre la naturaleza de su función y órgano de adscripción. Un trabajo sumamente interesante del profesor Key Merari. Bueno, mis estimados, en primer lugar tendríamos que abordar que conforme a la Constitución, ¿verdad? En el artículo 55 se nos dice que toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley. Pero fíjense que también se habla de una especie de colaboración, ¿verdad? De coadyuvar entre la ciudadanía y los órganos policiales. Bueno, ¿de qué manera se verifica esa colaboración, ese coadyuvar? Bueno, preciso dos elementos, dos ejemplos que son importantísimos. Uno sería la llamada flagrancia. En la flagrancia se legitima la aprehensión del sospechoso, no solamente por parte de la autoridad policial, sino por el clamor público y por la víctima. De alguna forma, ahí se vincula un coadyuvar entre la actuación policial y la llamada seguridad seguridad ciudadana, que lo establece la propia Constitución en el artículo 55. Esa noción de seguridad ciudadana en el artículo 55 más bien atiende a una finalidad preventiva, porque cuando se habla de la represión del delito como actividad policial, de nuevo, no puede ser desligado, uno, de su vinculación con respecto a un proceso, a una titularidad de la acción penal, y dos, su vinculación con respecto a la protección de derechos humanos. Es decir, la actuación de la actividad policial no puede ser circunscrita a un ámbito de ausencia, de anomia en la protección de garantías constitucionales fundamentales. Es decir, la protección de garantía, la protección de la vida, de la integridad corporal, está netamente vinculado a la actuación policial, y así lo regula el propio Código Orgánico Procesal Penal. Esta semana, ¿verdad? Los que leen prensa, los que atienden esto, bueno, nos encontramos con un caso particularmente paradigmático del asunto, a pesar de lo que personeros habían declarado el año pasado, 2020, ¿verdad? Y años anteriores con respecto, por ejemplo, a la muerte del concejal Fernando Albán. Encontramos la declaración de alguien, ¿verdad? Es decir, con ubicación funcionarial dentro del esquema de gobierno que se mantiene en el país con respecto a la muerte que se le causó a esa persona, Fernando Albán, por actuación policial, lo cual me rememora mucho a algo que ocurrió hace tanto tiempo, hace muchas décadas,
¿verdad? En cuando un abogado, precisamente un colega, un penalista, Ramón Carmona, fue hecho muerto por órganos policiales, por actuaciones policiales en la avenida Andrés Bello de Caracas, específicamente era el Grupo Gato del entonces Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Y entonces, por esa actuación, por esa mala praxis policial, inclusive fue condenado a daño moral, se condenó por la mala praxis policial y la muerte de alguien. Y no, la Sala Constitucional, en un fallo que en los minutos finales de esto ahondaremos un tanto, no desvincula el hecho de que haya sido por una mala praxis policial, es decir, por patologías individuales de los funcionarios, sino la responsabilidad, una suerte de responsabilidad solidaria con el Estado, una responsabilidad objetiva, lo cual se sustenta en el 49.8 de la propia Constitución y en el artículo 140 del Código Orgánico 140, perdón, de la Constitución, aunado a los tratados internacionales, el Pacto de San José de los derechos civiles y políticos y otras normas, otros tratados, convenios y acuerdos, dentro de los cuales está nada menos que el Estatuto de Roma. Recordemos que, por ejemplo, y no quiero sustantivizar un tanto la explicación, sino ubicarme en el ámbito procesal, hay netos delitos ubicados en el ámbito de la ilicitud penal ortodoxa, como por ejemplo la desaparición forzada de personas en el artículo 180, que alude a actuaciones de mala praxis policial. Entonces, bueno, el tema del cumplimiento de la actividad policial en cumplimiento de garantía, no es solamente un problema de asertividad criminalística, de asertividad policial, de represión per se en cumplimiento del paradigma de seguridad ciudadana, sino atendiendo al respeto de derechos humanos y atendiendo las consideraciones procesales. Acuérdense, mis estimados, que Venezuela, además de ser un Estado social de derecho y de justicia, como plasma ahí el artículo 2 de la Constitución, también es un Estado convencional, en el sentido que debe atenerse a los tratados, convenciones y acuerdos en materia de protección de los derechos humanos, tal como lo establece el artículo 23 de nuestra Constitución y el artículo 29 de nuestra Constitución. Es decir, los tratados, convenios y acuerdos a nivel internacional en protección de los derechos humanos forman parte de las fuentes del derecho. Es como que si tú, fuente de derecho interno, como que si lo que yo denomino el efecto acordeón, recuerda, un acordeón, ese instrumento musical, como que si tú tienes la Constitución y le engrapamos al lado de la Constitución el Pacto de San José, le engrapamos el Estatuto de Roma, le engrapamos la Convención contra la Tortura, le engrapamos la Convención de Protección de los Derechos de las Mujeres, del Niño, etcétera, y entonces se extiende el ámbito de las fuentes de origen de la normativa de protección de los derechos humanos. Bueno, mis estimados, entonces el tema de la seguridad ciudadana plasmado en el artículo 55 de la Constitución, pero vayamos directamente a cómo lo define el propio Código Orgánico Procesal Penal, lo cual me lo exige necesariamente el temario de la asignatura, y me van a perdonar los que puedan sentir como una especie de reminiscencia netamente normativa, exegética en este asunto, a partir de lo que establecen los artículos 113 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Fíjense lo que establece el 113 del COP. Los funcionarios, los cuales se les acuerde tal carácter, deben cumplir las funciones de investigación que este código establece. Pero cuidado con creer que como solamente se trata de cumplir funciones de investigación, ello va a ser en desmedro de lo que he venido reafirmando, de la protección de garantías fundamentales, del debido proceso. Por eso es que yo no comparto tanto aquel criterio que se indica que el destinatario del debido proceso es solamente el juez, sino que forma parte del concepto de debido proceso lo que se denomina el debido proceso leal. No solamente el juez, ¿verdad?, sino las partes, obviamente el fiscal del Ministerio Público, pero también los sujetos procesales. Porque déjeme decirle algo, el órgano de policía no es parte procesal.
Aquel concepto que ensambla maravillosamente, ¿verdad? Goldsmith, este gran procesalista, que las partes procesales son las que tienen pretensiones dentro del proceso y lo ejercen a través de cargas procesales. En cambio, los sujetos procesales son los que tienen deberes dentro del proceso. Un sujeto procesal es el juez porque no tiene pretensión, tiene un deber de decidir. Un sujeto procesal es el testigo porque no tiene pretensión, tiene la triple obligación de acudir al proceso, de declarar y decir la verdad. Pero un sujeto procesal también es el órgano policial, no tiene pretensiones de sanción, sino que colabora, coadyuva al titular de la acción penal para garantizar esa dualidad de finalidades dentro de ese proceso, esa noción del contradictorio, de un sistema adversarial, dos partes que ostentan pretensiones para que un tercero decisor resuelva una controversia. Entonces, ese funcionario policial es un sujeto procesal y no es parte procesal, porque no tiene deberes sino pretensiones. Y el 114 del COP nos sigue indicando que corresponde a las autoridades de policía de investigación penal la práctica de las diligencias conducentes a la determinación de los hechos punibles y a la identificación de los autores y partícipes bajo la dirección del Ministerio Público. Es decir, si mezclamos el concepto de presunción de inocencia que establece el 8 del COP, que nos dice que la persona deja de ser inocente hasta que exista certeza de culpabilidad, la actuación policial debe coadyuvar la actuación de los órganos de investigaciones. Fíjate que no sería órganos de prevención ni de represión, órganos de investigaciones. Entonces, esos órganos de investigaciones deben coadyuvar con el Ministerio Público, fundamentalmente establecer tres elementos. Uno, la causación del delito. Si efectivamente en su aspecto objetivo el delito se causó. Pero también dos, la culpabilidad. Y cuando se habla de la culpabilidad, va a estar vinculado a la adscripción, ¿verdad? De alguien, una persona natural, con respecto al hecho. Los que acojan la teoría psicologista del delito, se habla del nexo psíquico que se establece entre el autor y el hecho, pero ello ya ha sido abiertamente superado. Más bien es la atribuibilidad que se le puede endosar a alguien bajo una teoría, bajo un juicio de imputación objetiva, establecer dominio del riesgo, carácter disvalioso de la acción con respecto al resultado. Pero bueno, ello le corresponderá al titular de la acción penal, al fiscal del Ministerio Público, al juez. De alguna forma, el órgano policial debe darme las herramientas, los instrumentos, el conocimiento. Y fíjate cómo ese órgano policial se transforma en sujeto procesal en la necesidad de su declaración, en el desarrollo del juicio oral y público sobre cómo obtuvo ese conocimiento, desde un punto de vista presencial, pero también desde un punto de vista documental. La realización de las actas policiales como demostración de un acto procesal, que son los actos de investigación. Los actos de investigación penales se plasman en actas policiales y esas actas policiales se transforman en medios de prueba. Hay personas que indican que los documentos son los que prueban el hecho objeto del proceso, el delito. En cambio, que el concepto de documentación de alguna forma está vinculado a actuaciones procesales. La actuación policial ya está siendo regulada por un Código Orgánico Procesal Penal. Por lo tanto, mal se podría asumir que la actuación policial es una actividad administrativa. Hay un autor muy importante, ¿verdad?, que de alguna forma asumía este criterio, lo cual yo no estoy muy de acuerdo. Un gran procesalista penal, quizá uno de los más importantes procesalistas penales que ha tenido Venezuela, el doctor Carmelo Borrego, en su obra Actos Procesales, donde nos decía que o pretendía entrever que las actuaciones policiales eran actuaciones administrativas. Fíjense que si fuesen actos administrativos, mis estimados, ¿cómo se cuestionaría, por ejemplo, una actuación policial?
a través de los recursos administrativos que estén descritos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la LOPA, ¿verdad? Recuerda, el recurso de reconsideración, el recurso jerárquico, recurso de revisión, y no es así lo que ocurre. Es decir, el cuestionamiento de las actividades policiales, de los actos policiales, de las actas policiales, se verifica es a través de medios procesales descritos en el Código Orgánico Procesal Penal, por ejemplo, las excepciones, la solicitud de nulidad, los recursos solo y cuando esas actuaciones policiales ya sean el sustrato de decisiones, porque recuerda que los recursos son solamente frente a decisiones judiciales, y las decisiones judiciales son autos que pueden ser de mero trámite o de mera sustanciación, autos con trascendencia aflictiva, por ejemplo, el auto de privación de libertad, y las sentencias. Los autos con trascendencia aflictiva y las sentencias se parecen mucho en que ambos requieren una motivación, una parte narrativa, una parte dispositiva, pero también una parte emotiva, una parte de derecho, el llamado obiter dictum. Bueno, entonces el cuestionamiento de la actividad policial a partir de los medios procesales que conlleva el propio Código Orgánico Procesal Penal. El 115 del COP nos indica las informaciones que obtengan los órganos de policía acerca de la perpetración de hechos delictivos y de la identidad de los autores y demás partícipes deberá constar en acta que suscribirá el funcionario actuante para que sirvan al Ministerio Público a los fines de fundar la acusación sin menoscabo del derecho de la defensa del imputado. A ver, hablemos de ello. Entonces, es lo que venía planteando con anterioridad. Un asunto es el acto procesal, que pudiera ser el acto policial de investigación, que se plasma en un acta, que se escrituriza, que es escrita y que por lo tanto se introduce en el proceso como un documento. Entonces, el acta policial, pero acta que puede ser cuestionada perfectamente con el llamado cuestionamiento de la prueba, ese contradictorio de la prueba que se verifica no necesariamente en el propio juicio, sino previamente, ¿verdad?, a través de la llamada solicitud de diligencias de investigación. Por cierto, que ese es un aspecto importantísimo. A diferencia, por ejemplo, de Chile, que tiene un instituto de peritaje policial que le sirve tanto a la defensa como al Ministerio Público, y a pesar de que aquí en la defensa pública penal tiene mecanismo de peritaje, las diligencias de investigación de contenido policial criminalístico, bueno, ha de ser solicitado por la defensa, ¿verdad?, ante el órgano fiscal, manifestándole su idoneidad, su procedencia, y si ello no prospera, bueno, solicitarle al juez de control que de alguna forma perciba al fiscal del Ministerio Público. Pero digamos, el canal que permite ese direccionamiento entre solicitud de diligencia de investigación de la defensa con respecto al órgano policial es a través del Ministerio Público, manifestándose la necesidad de procedencia, de idoneidad. Hay muchos actos que puede realizar cualquiera de las partes en donde pueda solicitar evidentemente ello, no solamente la solicitud de diligencia de investigación de la defensa, sino la víctima cuando presenta la querella y que solicita expresamente la realización de diligencia de investigación. Esto se aúna mucho más con una sentencia, la 942 del año 2018 de la Sala Constitucional, donde le permite a la víctima presentar acusación particular propia si el fiscal no ha presentado dicha acusación, y se dice que se vale del auxilio judicial, que a los efectos de, si la víctima no tiene prueba para esa acusación particular, solicitar previamente, conforme a este fallo, el 942-18 de la Sala Constitucional, el auxilio judicial. Entonces, si se concede, si ese juez de control concede ese auxilio judicial, ni siquiera es que directamente el juez de control podría tener un relacionamiento con el órgano policial, sino que tendría que ser a través del Ministerio Público. Entonces, bueno, ello es lo que atañe a las llamadas diligencias de investigación. Deber de información, nos dice el 116 del COP.
Los órganos de policía, en los plazos que se les hubiera fijado, comunicarán al Ministerio Público o al tribunal que les hubiera solicitado el resultado de las diligencias practicadas. En ningún caso los funcionarios policiales podrán dejar transcurrir más de 12 horas sin dar conocimiento al Ministerio Público o al tribunal, si fuera el caso de las diligencias efectuadas. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es posible que el juez, según esta norma, le está solicitando diligencias? Bueno, de alguna forma, por ejemplo, hay diligencias muy precisas. Por ejemplo, la llamada orden de aprehensión que ha sido solicitada por el juez, ¿ok? A solicitud del Ministerio Público. Si hay cualquier incidencia vinculada a la ejecución de esa orden de aprehensión que ha sido solicitada por el juez, bueno, tendrá que ponerlo en conocimiento dentro de las 12 horas siguientes a la incidencia que se haya verificado con respecto a la ejecución de esa orden de aprehensión al juez, pero es fundamentalmente ante el fiscal del Ministerio Público cuando el órgano policial se entera de la comisión de un hecho o hay alguna incidencia con respecto a alguna actuación criminalística. En las 12 horas tiene que participarlo al fiscal del Ministerio Público. Nótese que esto ya lo habíamos hablado cuando el tema del conocimiento oficioso, el inicio de ese conocimiento oficioso que lo asumía directamente el fiscal, ¿verdad? En conocimiento porque lee la prensa, oye televisión, etcétera, o se lo participa el órgano policial en las 12 horas siguientes. Esas 12 horas se parecen mucho a esas 12 más 36 para un total de 48, que serían las 48 horas a partir de la cual el aprehendido debe ser presentado en la audiencia de imputación, pero ello estaría mucho más vinculado al tema de la flagrancia. No obstante, si se tratara de la aprehensión del ordenado en la aprehensión, de igual forma tendría que respetarse esas 12 más 36, poniéndole en conocimiento al fiscal del Ministerio Público, el órgano policial que participó en la ejecutivización de esa orden de aprehensión, de la aprehensión del ordenado, a los efectos de que ese fiscal, la Fiscalía de Guardia de Flagrancia, presente al ordenado en aprehensión ante el juez de control para la audiencia de imputación. Prohibición de informar, nos dice el 117 del COP. Se prohíbe a todos los funcionarios de policía dar informaciones a terceros acerca de las diligencias que practiquen, de sus resultados y de las órdenes que deben cumplir de conformidad con lo previsto en este código. La infracción será sancionada conforme a la ley. Dirán ustedes, bueno, aquí nos encontramos con un franco saludo a la bandera, porque estamos viendo cómo esto se viola de manera constante con la llamada presentación a los medios del detenido y otras informaciones. Bueno, ya ven ustedes cómo el tema obliga a respuesta de carácter procesal. Una de ellas sería el tema de la ilicitud de esos elementos de convicción. Hay que tener mucho cuidado porque el órgano policial tiende a un asunto de consideraciones de ilicitud, de prueba ilícita, como lo indica el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal. A pesar de que esto se ha venido entendiendo que, bueno, si ha sido algo de que no hay manera que este medio haya sido conocido absolutamente por todo, porque bueno, existe problemas con respecto al internet, etcétera. Es decir, morigeraciones del concepto de prueba ilícita. Por otra parte, recuerden que esas actuaciones en la fase preparatoria se encuentran reservadas frente a terceros e inclusive pudiera ser que el fiscal del Ministerio Público asuma una reserva personal de las actuaciones que no podrá durar más de 15 días, siendo que la defensa pudiera solicitar la desreserva de las actuaciones. Fíjense que el poder disciplinario que nos establece el 118 del Código Procesal Penal alude a castigar a los órganos de policía que omitan, retardan la ejecución de actos propios en ocasión de sus funciones. Bueno, el 119 nos establece las famosas reglas para la actuación policial descritos en el Código Orgánico Procesal Penal. En primer lugar, en el numeral primero, alude a la llamada proporcionalidad del uso de la fuerza, solo cuando sea estrictamente necesario.
Bueno, el concepto de valorar lo innecesario de una fuerza desmedida frente a la comisión de ilícitos que sean de poca significación. Es decir, bueno, nos encontramos con un problema de estafa. Entonces, ¿qué tiene que ver el tema de la utilización desproporcionada de una fuerza que pueda hasta afectar la integridad corporal de quien haya cometido un delito? No utilizar armas. No dice el numeral segundo, excepto cuando haya resistencia que ponga en peligro la vida o la integridad física de personas dentro de las limitaciones a que se refiere el numeral anterior. Y ello se vincula al numeral tercero, no infligir, instigar o tolerar actos de tortura u otros tratos crueles o inhumanos o degradantes, no presentar a los detenidos a ningún medio de comunicación e identificarse en el momento de la captura como agente de autoridad y cerciorarse de la identidad de la persona. Entonces, fíjense que ello forma parte, por ejemplo, del concepto de la llamada inspección de personas, inspección de moradas, que regula lo que se denomina el allanamiento, porque el allanamiento puede ser de dos tipos: un allanamiento intempestivo, sin orden, porque se está percibiendo la comisión de un delito, y un allanamiento previa orden judicial. Yo les invito que, aunado al código, le den lectura a la ley orgánica del Servicio de Policía de Investigaciones y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, donde de alguna forma todo lo que he manifestado está allí presente. Por otra parte, yo quería leerle, aunque sea brevemente, esa sentencia, ¿verdad?, que les mencionaba en el caso de Ramón Carmona, en atención a lo que decidió, a lo que declaró recientemente el señor Tarek William Saab en el caso de Fernando Albán. Por ejemplo, esa sentencia es la 2818 del 19 de noviembre del año 02 de la Sala Constitucional. Fíjense lo que dice: la culpa en el servicio revela un funcionamiento defectuoso del sistema policial por el solo hecho de que la actividad culposa o delictiva del funcionario ha sido puesto a disposición de los culpables por el servicio público de policía. No puede colegirse que quede desvirtuada la responsabilidad del Estado. El servicio no es ajeno al funcionamiento anormal. Es decir, ello no sustituye la responsabilidad subjetiva o personal del funcionario. Los agentes públicos cometieron el hecho dañoso impulsado por razones de odio y de venganza. Entonces, bueno, palabras menos, palabras más. Yo creo que el mismo desideratum de esa sentencia que fue dictada en el año 02 de la Sala Constitucional bajo ponencia de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán se ubicaría frente a patologías en el ejercicio de la actuación policial. Bueno, mis estimados, palabras menos, palabras más. Esto era lo que en grosso modo les tenía frente a esta disertación. Gracias y hasta una próxima oportunidad.